Bienvenidos todos a De Ignorancia Sí que Sé, vuestro podcast sobre la enseñanza de las ciencias. En particular hablamos mucho de física y matemáticas porque somos gente un pelín sesgada, pero tratamos siempre de ser variados. Hoy no es el día en que eso va a ocurrir. Hoy vamos a hablar de un tema, yo diría, fundacional de la física. Yo no sé si es el tema de la física, pero históricamente fue, digamos, una de las puertas de entrada a la física, porque hoy vamos a hablar de una de las primeras cosas de física que los estudiantes estudian en secundaria y también una de las primeras cosas que se estudiaron históricamente que tienen que ver con la física, que es la cinemática. Vamos a hablar de qué narices es esto de la cinemática. Para los oyentes que la palabra les suene raro, seguro que les suenan los tiros parabólicos, los tiros horizontales, el movimiento circular. Bueno, todas esas cosas son la cinemática y en el día de hoy concretaremos pues exactamente qué es la cinemática, cómo se enseña, qué papel juega en la enseñanza de la física y si los estudiantes les gusta o se aburren como ostras haciendo tiros parabólicos. Esta segunda opción es una opción perfectamente viable. Y para confirmarla o desmentirla, tenemos como siempre a Javier Vargas, que es físico, profesor de Física y Química en el IES Playa de San Juan de Alicante. Muy buenas, Javi, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Alberto. Solo por complementar la mini introducción que acabas de hacer de la cinemática, quiero dejar claro que esto no es un crossover con el podcast de la peli francesa que tienen estos dos señores que están aquí conmigo, a pesar de que el nombre pueda dar pie a ello. Es verdad, porque etimológicamente cinematógrafo viene de cinemática, ¿no? Que bueno, tiene que ver un poco con movimiento. Ahora lo explicaremos un poquito mejor. ¿Qué tal, Javi? ¿Todo bien? Pues bien, muy bien, con trabajo y esas cosas, como nos suele pasar a todos. Pero bueno, hemos podido juntarnos, así que está muy bien. Exacto, efectivamente. Eso, yo creo que todos estamos igual y de ahí la irregularidad de la publicación, pero ya no lo digo más veces. Simplemente los oyentes, cuando salga este capítulo, habrá salido. Y si no lo decimos, no sería un capítulo de Ignorancia Sí que Sé, así que tampoco... Sí, la verdad es que se está convirtiendo en un leitmotiv. Hablamos más de nuestra irregularidad de publicación que de educación. Así que para imponer orden en todo esto, vamos a llamar a nuestro súper tacañón, que es Víctor Marco, físico, profesor de matemáticas en el IES, el Grado de Valencia. Muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas, Alberto y Javi. Pues yo venía diciendo, hostia, esta vez no he visto la peli. Yo no he encontrado la película ni para descargar ni nada. Yo decía, vengo sin poder ver la peli cinemática, no la he encontrado en ningún sitio. Y luego, tienes razón, Javi, no iba de esto el podcast. Muy bien, me ha gustado lo de... Dime. La va a contar Javi, él es muy apto en Perfecto, esto. Yo hoy... Tengo aquí las palomitas. Me ha gustado lo de el principio, de que es fundacional y además la cinemática dejó una huella muy marcada en una definición de matemáticas que poca gente sabe y voy a intentar colar aquí muy bien. De por qué cierto objeto matemático tiene una definición que en un principio a mí me parecía demasiado estricta y que no entendía. Hasta que estudiando historia de la matemática comprendí y dije, que viene de esto. Así que voy a dejar aquí el hype y lo hablaremos cuando salga. Me parece estupendo. Yo ya sabía que este episodio parece muy de física, pero en realidad va a tener una componente matemática importante. Yo creo que para los no iniciados dirán, bueno, ya están hablando de física estos físicos, pero vamos a hablar, yo creo, bastante de matemáticas. Pero antes voy a presentarme a mí también, porque siempre se me olvida presentarme y no digo nada de mí mismo. Yo, que soy la voz que introduce este programa, soy Alberto Aparici, físico, divulgador científico. Hago podcast por encima de mis posibilidades, así que no voy a citarlos, salvo quizá citar el otro que hago con Víctor, que es Esto salía en una peli francesa, ya que ya lo hemos comentado. La gente lo puede buscar y escucharnos hablar de cosas que nada tienen que ver con la ciencia. Como siempre, además, también nos podéis escribir para sugerirnos temas, para proponernos cosas. A pesar de nuestra irregularidad, hay 3 o 4 oyentes muy fieles y a los que les agradecemos desde el fondo de nuestro corazón que nos siguen escribiendo para decir, oye, podríais hablar de esto otro. Lo que pasa es que con esta irregularidad resulta aún más difícil como coordinarnos con más gente. Pero tenemos todas esas cosas en mente y para tiempos más sencillos en nuestras vidas, eso florecerá. Así que escribidnos a deignoranciapodcast@gmail.com. Todo junto, deignoranciapodcast@gmail.com. Y dicho esto, ya vamos a empezar con el asunto, que yo diría que en primer lugar estaría bien establecer qué es esto de la cinemática. Así que voy a hacer yo una introducción relativamente breve a la cinemática para un poco separar lo que parece de lo que realmente es. Ya hemos dicho que cinemática viene de una palabra griega, kinesis, que significa movimiento, ¿vale? Pero la cinemática es en particular una disciplina que trata de las propiedades geométricas del movimiento. La cinemática no está preocupada por qué es lo que provoca ese movimiento.
Tú no le puedes preguntar a la cinemática, oye, ¿esta fuerza qué tipo de movimiento va a producir en este objeto? La cinemática no sabe de eso. La cinemática es una disciplina en la que si tú tienes el espacio y sabes la velocidad a la que va un objeto y si está sometido a una aceleración o no está sometido a una aceleración, te va a decir la trayectoria de ese objeto, te va a decir cuánto tiempo va a tardar ese objeto en llegar a tal o cual punto y por lo tanto es una disciplina que tiene mucho que ver con la física, tiene obviamente que ver con el movimiento, pero en realidad está a medio camino con la geometría. Por eso en cinemática aparecen nociones como el tiro parabólico y aparece ahí la parábola, la forma geométrica de ese tiro es relevante. Porque a la cinemática le da completamente igual que la fuerza que esté actuando sobre una cosa sea la fuerza de la gravedad, que sea la fuerza eléctrica o que sea un señor tirando de un carro. Lo único que le interesa es, si tiene una velocidad, sé que esta velocidad va en esta dirección y sé que está sometido a una aceleración de esta otra manera, ¿cuál va a ser la forma, cuál va a ser la trayectoria que sigue esto? Y esto efectivamente fue uno de los asuntos que investigaron los protocientíficos en la Edad Media. Hubo mucha gente en la Edad Media que pensó acerca del movimiento rectilíneo, el movimiento acelerado, algunos con más tino que otros, digamos, y sobre todo este conocimiento lo recogió Galileo Galilei. Galileo, hizo muchísimas cosas aparte de cinemática, pero muchas de sus investigaciones tuvieron que ver con la caída de los cuerpos en un campo gravitatorio y, por lo tanto, cómo se mueven los cuerpos acelerados con la aceleración de la gravedad. Galileo en aquel momento no estaba preocupado por la fuerza de la gravedad, no era Newton todavía que planteó la fuerza de la gravedad, pero sí sabía que había una aceleración de la gravedad y quería saber qué pasa con las cosas que se mueven sometidas a esa aceleración, qué pasa si tienen una velocidad inicial, qué pasa si no la tienen. Y por lo tanto, en gran parte, Galileo estaba estudiando cinemática, pero lo que pasa es que él construye sobre cosas que ya se habían pensado antes. Así que, hecha esta introducción, no sé si tenéis algo que decir o queréis comentar algo sobre esto que acabo de decir, que era más una introducción histórica y de contexto que a la educación, de la que hablaremos en un momentín. Pues bueno, yo si quieres puedo no sé si esperarme ya cuando hablemos de la matemática que hay, pero voy a ir soltando miguitas de pan sobre cómo ha influido esto en la matemática. Y es que esta gente, estos protocientíficos, que en realidad eran casi más matemáticos, se dedicaron a estudiar relaciones entre magnitudes. En este caso, posiciones, velocidades, aceleraciones en función del tiempo. Como decía Alberto, no importa la fuerza, importa la posición, ¿no? Geométrica, pero siempre respecto a algo que está cambiando de forma uniforme, que es el tiempo. Y ahí pasa algo que se dieron cuenta, que a la hora de empezar a representar las primeras representaciones, tú no podías estar en dos sitios a la vez para un tiempo dado. Ni podrías tener dos velocidades ni dos aceleraciones. Es decir, se dan cuenta que sea lo que estás midiendo respecto al tiempo, solo puede haber un valor de esto. Y esto se ha quedado muy grabado a fuego en una definición de un concepto matemático. Que comentaremos después. Vale. A mí todo esto que comentas me sugiere un poco que seguramente sin estar planteándoselo en esos términos, estaban pensando en la dinámica de un punto, porque un punto efectivamente está en un lugar y le puedes adscribir una velocidad y todo esto, y estaba pensando en la noción de determinismo también, que luego la física cuántica tendrá mucho que decir sobre ese determinismo. Sí. Javi, no sé si querías comentar algo. Bueno, poca cosa más, aparte de lo que ya has añadido. A mí me gusta definir de cara al alumnado la cinemática como la parte de la física que describe el movimiento. Básicamente la cinemática nos dice por dónde están moviéndose las cosas, pero no nos dice por qué se mueven por dónde se mueven. Sí, de hecho, más que entender el movimiento, la cinemática lo describe, ¿no? Creo que has elegido un verbo muy bueno en ese sentido. Efectivamente. Y también por terminar de ligarlo, porque acabáis de hacer mención a la mecánica cuántica y al determinismo y probabilismo, desde Galileo tenemos ya el principio de relatividad. Y fijaos que desde hace mucho tiempo ese principio de relatividad interpretado de una manera, luego cuando llegó Einstein lo interpretó lo quiso mantener y fue lo que dio pie también a gran parte de la física que conocemos hoy en día, que es la relatividad. Efectivamente. Así que bueno, hecha esta introducción, que a lo mejor es un poco genérica para los que no recuerden la cinemática en detalles, ahora vamos a entrar en detalles y veréis que son cosas que os resultan muy familiares, pero yo creo que para los que ya sepan por dónde van los tiros, esta introducción es interesante, ¿no? Para separar lo que va a entrar en esto que vamos a contar y lo que no va a entrar, a pesar de que es muy interesante. No vamos a hablar de fuerzas, prácticamente, en el día de hoy. Yo, en principio, creo que nada, a no ser que vosotros queráis. Así que, Javi, cuéntanos qué es la cinemática, pero ahora en secundaria.
¿Qué es la cinemática en la enseñanza y pues qué tipo de movimientos se estudian? Si es que se dividen por tipos de movimiento, ¿cómo se empieza en esto? Bueno, pues como hemos dicho, la cinemática lo que hace es describir el movimiento y lo describe en términos matemáticos, porque nosotros lo que queremos es poder hacer predicciones de si sabemos dónde está ahora el objeto y cuáles son las características del movimiento, dónde va a estar dentro de un tiempo o cuánto tiempo hace que comenzó su movimiento desde tal otro sitio. Queremos hacer predicciones y para eso necesitamos utilizar herramientas matemáticas. Eso es lo que nos limita a la hora de ver qué movimientos se pueden estudiar. Porque como bien ha dicho Víctor, la mayor parte de las cosas que se estudian de cinemática son relaciones entre las magnitudes cinemáticas, que básicamente son 4. La posición, la velocidad, la aceleración y el tiempo. ¿Qué pasa? Que esas relaciones al final pueden ser de muchísimos tipos. Cualquier función matemática puede ayudarnos para ajustar un movimiento u otro. Pero el alumnado pues no conoce todas las funciones matemáticas, sino que las van aprendiendo poco a poco a medida que van pasando de curso. Con lo que los movimientos que estudian van a estar limitados a las funciones que conocen. Porque esas funciones son las que nos van a dar la relación generalmente entre la posición, velocidad y aceleración con el tiempo. Vale. Entonces los movimientos que acaban estudiando a lo largo de toda su etapa son movimientos rectilíneos con velocidad constante, que es lo que generalmente se llama el MRU, movimiento rectilíneo uniforme, y con aceleración constante, MRUA. Movimientos circulares, como son el movimiento circular uniforme y el circular uniformemente acelerado, el MCUA. Luego se estudia también el tiro parabólico, que aquí ya necesitamos trabajar en 2 dimensiones y por tanto necesitamos un poquito más de conocimiento de la matemática. Y finalmente, esto ya ocurre cuando estamos en segundo de bachillerato, aunque ha habido en algunas leyes anteriores se ha estudiado en primero, pero bueno, ahora mismo está en segundo, se estudia también el movimiento armónico simple, que a pesar de ser un movimiento en una sola dimensión, pero necesitamos hacer uso de funciones trigonométricas para entenderlo. Entonces, hasta que no están en segundo de bachillerato, pues no tienen el bagaje matemático suficiente para entenderlo en condiciones. Vale, entiendo. Y siendo esto como una especie de mirada general a toda la cinemática, ¿por dónde se empieza en todo esto? ¿Cuál es el comienzo de la cinemática y a qué edad también se hace eso? Pues normalmente empezamos, por lo menos en secundaria, que es lo que más conozco, se empieza en segundo de la ESO. En primero de la ESO no tenemos asignatura de física y química, empezamos en segundo de la ESO y se empieza con una introducción al estudio de los movimientos. Básicamente en este curso lo que se estudia son las magnitudes, las definiciones de estas magnitudes y lo que normalmente llamamos los valores medios. La velocidad media y la aceleración media de un movimiento, en donde no nos importa qué es lo que haya pasado por en medio, cómo haya sido exactamente la trayectoria o cómo haya cambiado exactamente la velocidad. Lo que nos importa es, en este intervalo de tiempo, de media, cómo de rápido se estaba moviendo el cuerpo o cómo de rápido ha cambiado la velocidad del objeto en ese tiempo que ha pasado. Entonces, ahí nos centramos sobre todo en segundo de la ESO, en esos valores medios y en empezar a interpretar gráficas. De forma muy cualitativa, muy sencilla, gráficas que aunque el movimiento tenga varios tramos, ¿no? Que se mueva en un sentido, se pare, se mueva en el otro, pero las solemos representar como combinación de tramos en línea recta, para que les sea más fácil a ellos interpretarlo. Digamos que ahí en segundo de la ESO lo que se hace es sentar las bases. Vale. Y después, ¿cómo se complementa todo eso cuando se llega a tercero de la ESO? Pues en tercero de la ESO los movimientos no aparecen. Desaparecen del mapa. Sí, esto es una cosa muy curiosa, porque antes la física y química teníamos 2 horas en segundo de la ESO y 2 horas en tercero de la ESO. En los 2 cursos teníamos que trabajar algo de movimientos, pero con 2 horas a la semana era muy complicado trabajar los movimientos. Ahora mismo, con el cambio de ley que ya hace unos cuantos años que estamos con la ley actual, pero con la ley actual tenemos 3 horas en segundo de la ESO. Eso hace que el temario de segundo de la ESO vaya mucho más holgado. De manera que ahora sí que se puede trabajar todo lo que os he comentado en segundo de la ESO sobre los movimientos y luego se hace también una pequeña introducción a fuerzas, ¿vale? Y su relación con el movimiento. Pero luego cuando llegamos a tercero de la ESO, el temario de tercero de la ESO es bastante denso y bastante completo y no suele dar tiempo a trabajar en profundidad los movimientos. Con lo cual, como ahora tenemos más tiempo en segundo de la ESO, lo que hacemos es aprovechar segundo
para machacar muy bien los conceptos fundamentales, y en tercero, si no da tiempo a trabajar el movimiento, pues no se trabaja. Lo que sí que forma parte de los contenidos de tercero son las fuerzas. Se estudia un poco más en detenimiento las fuerzas fundamentales. Pero eso ya no forma parte de la cinemática, eso es otra parte distinta de la mecánica. Vale. Y cuando se llega a cuarto, ¿se vuelve a hacer algo? Entiendo, porque Exacto. claro, todavía no has hablado de tiros, todavía no has hablado de movimientos circulares, Correcto. así que hay cosas por Sí que en por segundo introducir. se puede empezar a introducir algún movimiento sencillo. Por ejemplo, el MRU. Porque al final, si en segundo les enseñamos a trabajar con la velocidad media, cuando un movimiento lleva una velocidad constante, la velocidad media va a coincidir con la velocidad del movimiento. Y por tanto, si saben trabajar con la velocidad media, saben hacer cálculos con un movimiento rectilíneo y uniforme. Entonces, ese primer movimiento ya se puede introducir en segundo de la ESO. Pero el estudio completo de los movimientos, al menos de los más básicos, es en cuarto de la ESO. En cuarto de la ESO se da un recordatorio de estas magnitudes de la cinemática y se empiezan a estudiar movimientos como son el MRU, MRUA y el movimiento circular uniforme, que es la primera vez que se enfrentan un movimiento circular. Vale, tengo una pregunta que me sugiere este gap, este espacio en blanco de un año, que es que los estudiantes y las estudiantes, cuando llegan a cuarto, tienen problemas para recordar eso. Hace 2 años, y para ellos 2 años es como muchísimo tiempo. Sí, ¿no? por eso normalmente empezamos de cero, volvemos a explicar las magnitudes medias, ¿vale? La velocidad media y la aceleración media, porque así sirven para repasarlo. Igual que la diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida es algo que se les tiene que recordar una vez que cuando retomamos el hilo en cuarto de la ESO. Pero Vale. la cinemática tiene una cosa que juega muy a favor de los estudiantes, y es que es muy intuitiva. Quiero decir, hay otras ramas de la física que a lo mejor nuestra intuición nos puede hacer pensar una cosa y luego resulta que no es tan sencillo como a nosotros nos podía parecer. En la cinemática las cosas son muy claras, porque nosotros vemos los objetos moverse y a esas alturas ya saben cómo calcular una relación en matemáticas, saben analizar una función, han estado trabajando con muchas cosas, de manera que al ser una parte de la física que es tan intuitiva y el tener muchas más herramientas matemáticas, además de que en mates creo que en algunos temas, en geometría y cosas así, a veces han trabajado también conceptos de cinemática, pues luego en cuarto de la ESO el recordar estos conceptos es bastante sencillo. Y a mí me gusta pasar por ellos, los recuerdo, pero intento pasar por esos conceptos básicos muy por encima para poder centrarme más en profundidad en los movimientos nuevos que se estudian en cuarto. Claro, entiendo que cuando llegas a esos movimientos nuevos ya se introduce la noción de velocidad instantánea, Efectivamente. ¿no? Ya no todas las velocidades son medias, sino que también se puede saber la velocidad en cada instante. En segundo de la ESO yo ya lo menciono. Porque claro, no tiene sentido ponerle la etiqueta media a la velocidad media si no lo hacemos para diferenciarlo de otro tipo de velocidad que hay. Entonces yo la menciono. Pero en segundo no tienen pocas herramientas para poder trabajar con la velocidad instantánea que tiene el objeto en cada momento. Sin embargo, en cuarto de la ESO hay ciertos movimientos, como por ejemplo el MRUA, en el que bajo esas condiciones sí que van a poder calcular la velocidad instantánea en cada momento. Con lo cual ahí sí que hacemos mayor uso del concepto de velocidad instantánea. De hecho, ahí lo que hacemos es que cuando hablamos de velocidad, en general, sin ponerle el apellido ni media ni instantánea, nos referimos a la instantánea por defecto. Sí. Eso es también lo que yo haría, efectivamente. Yo recuerdo cuando tenía esa edad, a mí la noción de velocidad instantánea me parecía un poco como mágica, en el sentido de, bueno, pero ¿realmente es posible saber en cualquier instante una cosa con esta precisión? Yo creo que a mi mente de, pues no sé, 13 o 14 años, la noción de determinismo le hacía un poco explotar la cabeza, ¿no? Porque claro, al final, estas velocidades instantáneas, estas magnitudes cinemáticas son un modelo del movimiento. No son el movimiento mismo, pues es el objeto moviéndose donde sea, ¿no? Y esto, como es un modelo matemático, pues tiene una capacidad de darte información brutal, sí, ¿no? Y otra cuestión que a lo mejor a ellos les llama más la atención es el hecho de que sea instantánea. Porque hay veces que llegan y te preguntan, vale, pero ¿durante cuánto tiempo has sostenido esa velocidad? No la ha sostenido, ha sido un instante. Esa velocidad no la ha tenido nada más que durante un tiempo infinitamente pequeño.
Entonces, Claro. ese concepto de que sea instantánea y de empezar a hablar de diferenciales de tiempo, aunque no usemos esa palabra, pero vamos, al final es un infinitésimo, es una de las cosas que les llama mucho la atención cuando estamos trabajando con estos conceptos. Claro, es que efectivamente, incluso si te planteas cómo medir la velocidad instantánea, dices, bueno, pero yo no voy a poder medir en un instante, ¿no? Yo voy a tener que medir pues en dos momentos muy cercanos. Entonces, claro, la velocidad instantánea es una abstracción realmente, por eso casi pertenece al mundo de las matemáticas en ese sentido, la velocidad instantánea. Uh-huh. Javi, te quería preguntar, ahora que ellos ya han estudiado el movimiento rectilíneo uniforme y el uniformemente acelerado, entiendo que ya se pueden introducir los tiros, el tiro horizontal, el tiro parabólico. Eso ya se hace en primero de bachillerato. Ah, vale, se espera un año más. Sí, porque es verdad que en matemáticas de cuarto de la ESO ya empiezan a trabajar con vectores. Pero como acaban de hacer la introducción, de hecho, muchas veces, aunque yo les menciono que la velocidad y la aceleración y la posición son magnitudes vectoriales, pero normalmente cuando yo les estoy diciendo eso, ellos hay veces que todavía están terminando el tema de vectores. Entonces lo tienen demasiado... Vale. Por un lado lo tienen fresco, lo tienen reciente, con lo cual es fácil hacer referencia a lo que están dando en mates, pero por otro lado no tienen la suficiente práctica y experiencia con estos conceptos como para poder usarlos en profundidad. Entonces, se lo menciono, pero luego realmente no trabajamos en dos dimensiones la cinemática. En cuarto de la ESO. Cuando ya llegamos a primero de bachillerato, en donde ya conocen mejor qué es un vector, lo han trabajado más, conocen también trigonometría, saben lo que es una derivada, aunque hay algunas veces que estos temas, como ya hemos mencionado la importancia que tiene el coordinarse los dos departamentos, el de matemáticas y el de física y química, para intentar que lleguen con estas herramientas a estos temas, porque si no hay veces que en física y química tenemos que adelantarles algún concepto como el de derivada. Pero es ahí en primero de bachillerato, cuando tienen todo esto más asentado, cuando empezamos a trabajar en dos dimensiones. Y de hecho volvemos a visitar todos los conceptos que habíamos dado en segundo de la ESO, de desplazamiento, posición, velocidad, velocidad media, pero desde un punto de vista vectorial. Y teniendo en cuenta la posibilidad de estar trabajando en dos dimensiones o tres. Víctor, ahora que hemos introducido todas estas palabras, que hemos dicho, bueno, que es necesario utilizar vectores, que en realidad estos son modelos matemáticos, abstracciones y tal, me preguntaba si vosotros en la clase de matemáticas usáis estas nociones de movimiento para hablar de conceptos matemáticos, para hablar de cosas como modelos y cosas de este estilo. Claro, es que entonces ahora hay que ver, igual que Javi ha explicado cómo el concepto de cinemática se va moviendo por los cursos de la ESO, ahora hay que ver si la herramienta matemática se va moviendo de forma paralela a las necesidades de la física, y prácticamente sí que lo es, porque en primero y segundo de la ESO, aquí la herramienta que estás usando es la función, el análisis de funciones. Pero en primero y segundo de la ESO no se llama análisis de funciones, sino representaciones gráficas. Porque en primero y segundo de la ESO hasta tercero no usamos una expresión algebraica para relacionar dos magnitudes. Que la relación sí que está. A mí me gusta mucho decirles que una función no siempre es f de x igual a 3x más algo. Una función es una relación. Y si yo te dibujo una gráfica, una línea, gira y tal, cada punto de ellos me está expresando una relación entre una variable x y una variable y, que puede ser posición y tiempo. Entonces, ya en primero y segundo se trabaja mucho las funciones, pero solo desde la gráfica. Que vean, de aquí a aquí la función ha subido, y que cada punto te establece una relación entre un valor de la x, el segundo igual a 7, y que un cuerpo está en la posición tantos metros desde el origen. Entonces, usamos muchas relaciones, desde variables económicas, de una empresa que va cambiando sus ganancias con el tiempo, y también ejemplos físicos, de modelos físicos. Entonces, sí que es cierto que ese concepto de cinemática también se refuerza desde la matemática. Y curiosamente, en ese año de barbecho de tercero, es cuando en matemáticas ya se introduce la expresión algebraica como relación entre las dos magnitudes. Como que ya no solo tienes esa gráfica, sino una máquina que le metes valores a la X y te reproduce las imágenes de la Y. Entonces, yo trabajo mucho también desde la física. Y aquí es donde voy a desvelar el misterio. Y es que una función, para la ESO o incluso para bachillerato, se define como una relación entre dos magnitudes, pero tiene que tener una característica especial. Como homomorfismo, es una relación entre magnitudes, pero que cada valor de la X tiene una sola imagen de la Y. No puede tener dos. Exacto. ¿Por qué? Porque históricamente tú estudiabas frente al tiempo y no podías estar en dos sitios a la vez. Y eso ha quedado muy grabado, pero muy grabado a fuego.
¿En serio? Porque o sea, el origen de que una función sea algo tan restringido y cuando no lo es llamamos aplicación o lo que sea, ¿es este? Claro, yo estoy investigando mucho y la gente no sabe decirme el por qué, simplemente que esa es la definición de función y todo parece apuntar porque las primeras funciones de los primeros matemáticos que la estudiaron es de la Edad Media y es de cinemática. Entonces, todo lo que he leído me apunta a afirmar que es una cuestión de física. Porque, claro, tú piensas en una circunferencia no es una función. Dices, ¿por qué? Porque, claro, tiene dos imágenes. Pero, y dices, bueno, ¿y por qué ¿qué problema tienes? Porque yo la puedo definir con un más menos. Yo puedo despejarla ahí, hacer un más menos una raíz y decir, bueno, pues el más, los valores del más toman la parte de arriba y los de menos de abajo. Y dices, ya, pero tienes que estudiarla separadamente. Porque si fuera el movimiento de una partícula, necesitarías estudiar movimientos separados. Y entonces me hizo clic y estuve investigando un poco y todo parece apuntar a que esa es la razón histórica. Claro, yo recuerdo cuando me explicaron la diferencia entre función y aplicación, a mí me parecía una diferencia un poco arbitraria. Es en plan de, bueno, pero si podemos escribir la ecuación, pues tan distinto no será. Quiero decir, pues hombre, si es verdad que tiene dos y que eso es un follón y para algunas cosas pues no valdrá, pero hombre, tan distinto matemáticamente no es. Sí, a mí me llegaron argumentos y dicen, no, porque hay problemas de derivabilidad. Bueno, no, porque tú puedes arrastrar el más menos y derivarlo igual, no hay ningún problema. Y entonces, no tengo un 100% de seguridad, pero todo apunta a que es una cuestión de que se perpetró históricamente por culpa de la física. Entonces, en tercero ya podemos empezar, que no quiero volver al hilo, ya se empieza a representar esas funciones desde el álgebra. Y en cuarto, y ahí vemos a lo del tiro parabólico que preguntabas tú, no sé, Javi, si curricularmente el tiro parabólico lo tenéis en cuarto y lo podéis dar, pero es cierto que la función cuadrática parabólica no se estudia en profundidad hasta cuarto. Y necesitas que pase todo cuarto para ver bien esa relación parabólica, que es tan importante, combinada con el tema de la trigonometría, claro. Entonces entiendo que hasta bachillerato no sea conveniente introducir un movimiento tan complejo. Sí, el tiro parabólico hasta cuarto de la ESO, porque ya estamos hablando de un movimiento en dos dimensiones. Y normalmente lo que se hace es separar por un lado la parte del movimiento que corresponde al eje X, la parte del movimiento que corresponde al eje Y. Entonces ya tienes que trabajar con un sistema de ecuaciones que pueden ser de 2 o de 3 ecuaciones, si tenemos en cuenta también la ecuación de la velocidad. La trayectoria es una parábola. La velocidad normalmente damos el módulo y tenemos que descomponerla con el ángulo para sacar las dos componentes. Entonces, es un movimiento que aunque sea muy cotidiano y sea muy sencillo, pero que estudiarlo bien matemáticamente requiere más por parte de los alumnos. Entonces, se suele estudiar en primero de bachillerato. En cuarto de la ESO, lo que sí que hacemos es, como se estudia el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con aceleración constante, la gráfica que relaciona la posición con el tiempo en ese movimiento es una parábola también. Pero normalmente yo no les pido que dibujen la parábola. Lo que les pido es que la interpreten. Que si yo les pongo dos gráficas, que ellos sepan diferenciar si esta gráfica es de este tipo de movimiento o de este otro tipo de movimiento y que sepan sacar datos. Pero dibujarla no, precisamente porque sé que hasta que no terminan cuarto no tienen lo suficientemente trabajado el tema de la función parabólica como para poder hacer todo lo que me gustaría hacer con ellos. Javi, te voy a pedir una cosa que estoy convencido que no hace falta para el 99% de nuestra audiencia, porque para nosotros el tiro parabólico, el tiro horizontal son cosas muy naturales, pero defínenoslo por si acaso hay alguien por aquí que no se acuerda de lo que es eso, o que solo se acuerda como intuitivamente. Vale, pues intuitivamente el tiro parabólico es lo que pasa cuando lanzamos algo formando un ángulo. Cuando cogemos un objeto y lo lanzamos al aire en vertical, estamos hablando de un tiro vertical. Y eso es un movimiento en una dimensión, porque sube y baja sobre la misma línea recta. Ahora, cuando en lugar de lanzarlo en vertical lo lanzamos con un cierto ángulo, entonces el objeto, a la vez que sube y baja, también está avanzando. Entonces sigue una trayectoria que ya se tiene que estudiar en dos dimensiones. Y que, suponiendo que no hay fricción con el aire y ese tipo de cosas, pues matemáticamente se modela utilizando una parábola. Entonces, a ese tipo de movimientos es lo que llamamos el tiro parabólico. La diferencia con el tiro horizontal es que si nosotros estamos a una cierta altura, también podemos lanzar un objeto horizontalmente. Y claro, si lanzamos el objeto horizontalmente, sale también un movimiento parabólico, lo único que coincide que es justo media parábola. Con lo que no vemos la subida y la bajada, sino que únicamente vemos cómo cae. Entonces, el tiro parabólico y el tiro horizontal solemos estudiarlo para
para modelizar objetos que han sido lanzados. Vale, Víctor, creo que querías decir algo. Sí, porque aquí hay una cosa que creo que aviso a profesores que estén dando estos temas. Hay aquí un peligro muy, muy curioso, y es que estamos hablando de parábolas, de funciones cuadráticas, y un movimiento rectilíneo uniforme acelerado como trayectoria es rectilíneo, pero su representación de espacio frente al tiempo es una parábola. Es cierto. Y no hay que confundir aquí la función que es cuadrática respecto al tiempo con la trayectoria de x respecto a y, que es lineal en el caso del rectilíneo, y que en cambio en un tiro parabólico sí que es parabólico como trayectoria. Por eso es tan interesante, aquí la matemática en realidad está muy bien puesta, porque como aplicación una trayectoria no tiene por qué ser una función, un cuerpo puede estar dando vueltas, pero su representación respecto al tiempo sí que es una función. Por eso es tan importante cuando le decimos el tiro parabólico es una trayectoria, que luego encima, para dificultarlo más, por eso no podemos hacerlo en cuarto, tú en el tiro parabólico estudias por un lado la X y por otro lado la Y. Y encima, solo uno es acelerado, que es el del eje Y, por la gravedad. Entonces, entiendo que estas cosas, si las dieras todos en cuarto, sería una locura. Sería demasiado contenido, quieres decir, en poco tiempo. Claro, porque tienen que distinguir en esa función o en esa aplicación qué estoy midiendo respecto a quién. Y que cuando estoy midiendo respecto al tiempo, esa parábola que está saliendo no es una parábola del que el movimiento esté girando. Lo que está girando es la posición respecto al tiempo. Y eso conceptualmente me parece muy complicado. Javi, no sé si quieres añadir algo más sobre esto de los tiros. Sí, al final esto tiene relación con cómo interpretamos las funciones y cómo las representamos gráficamente. De hecho, otra de las cosas que les choca mucho es cuando estamos representando una función y, por ejemplo, la velocidad. Un objeto que tiene velocidad positiva, tiene una aceleración negativa con la que la velocidad va bajando gradualmente, llega a cero, pero como sigue teniendo aceleración, continúa bajando su velocidad de modo que empieza a tener velocidades negativas. Les cuesta mucho llegar a entender que a pesar de que yo veo la línea cuando hacemos la gráfica de ese movimiento, es una línea recta, que no tiene parones ni tiene nada. Les cuesta entender que justo cuando está cruzando el eje, en ese instante de tiempo, el objeto se ha parado. Es como muy contraintuitivo, porque yo estoy viendo que la línea continúa, no ha cambiado nada. Y no solo eso, cuando estamos con velocidades negativas, el coger y decir, vale, tiene velocidad negativa y tiene aceleración negativa. ¿El objeto está acelerando o está frenando? Entonces lo primero que dicen es, está frenando, lleva aceleración negativa. Pero no está frenando, está acelerando. Cada vez se mueve más rápido, solo que en el sentido negativo. Todo este tipo de cosas que son la única parte, o la parte que es más antiintuitiva y que más les cuesta interpretar y que tiene que ver con cómo representamos matemáticamente las funciones y el cómo trasladamos eso al lenguaje cotidiano. Sí, tiene que ver con la diferencia entre una representación de la trayectoria y una representación de una función en función del tiempo, ¿no? En ese sentido. Víctor. Y además, subo la apuesta. Es el aprender a diferenciar, dado un valor de X o del tiempo, la imagen de ese valor, no confundirla con la pendiente, que en realidad es la derivada, de ese valor. Una recta puede tener una pendiente negativa porque es decreciente, pero todos los valores como imagen es ser positivos. Y lo contrario. Y eso les vuela la cabeza. Y claro, hay que trabajarlo. Es no sentarse, coger y dar valores, es sentarse y entender qué está representando. Que está representando una función de f de x respecto a x y que estaría representando su función derivada, ¿no? Que es el cambio de esa x respecto a la variable. Claro, entonces esas cosas tienes que darlas en bachillerato. Empiezas a poner semillitas y cosas en la ESO. Simplemente yo machaco mucho el concepto de imagen de o crecimiento respecto a de. Por eso en cuarto un concepto que se trabaja creo que poco y me parece fundamental es la tasa de variación media de una función. Y trabajar sobre todo su signo, de si es creciente o decreciente. Y una cosa que se trabaja a cero en derivadas es las unidades de esa derivada o de esa tasa de variación media. Sí, señor. Hacemos las derivadas y la gente se cree que sabe derivar y no sabe. Es entender qué está midiendo esa derivada. Y ponerles muchos ejemplos reales de física, de economía, una gráfica que esté midiendo
las ganancias de una empresa frente al tiempo y que entiendan que la tasa de variación a la derivada mide dinero por unidad de tiempo. Y así es cuando se empieza a entender que la derivada del espacio es la velocidad. Todas estas cosas tienen que ver con lo que yo llamo, de forma así un poco informal, hablar gráfica. O sea, quiero decir, da la sensación de que las gráficas, al ser una representación pictórica de cosas, que la gente las va a saber interpretar de forma intuitiva, y no es verdad. Una gráfica puede ser extraordinariamente antiintuitiva. O sea, esto que estamos diciendo aquí es poquita cosa en comparación con otras gráficas que pueden ser mucho más complicadas. Y yo creo que la educación de ciencias, también la de ciencias sociales, porque los economistas tienen muchas gráficas, por ejemplo, te enseñan a hablar gráfica, te enseñan a ver ese pictograma e identificar qué narices significa ese pictograma, ¿no? Por eso, Alberto, se avisa tanto de que en el primer ciclo de la ESO de matemáticas no tengamos prisa por meterles expresiones algebraicas de funciones para dar valores, porque el objetivo no es ese, es que entiendan una gráfica, que entiendan cuándo está cortada, cuándo sube, cuándo baja. Que nos parece muy evidente y enseguida vamos con prisas de, bueno, es que en bachillerato y en la EBAU tienen que hacer un análisis de la función sin la gráfica, ¿no? Porque lo chulo de bachillerato es que no te dejan dar tabla de valores. Tú en una EBAU te dan una función para analizar y haces una tabla de valores y la dibujas y estás suspendido. Uh-huh. Porque lo interesante es hacer análisis, que como significa la propia palabra es hacer trocitos para entender lo que está pasando, para luego hacer una síntesis, que es montarlo y producir la gráfica, que me parece un ejercicio intelectual maravilloso. Pero claro, eso pasa primero por cuando son pequeños entender bien las gráficas. Javi, antes hemos pronunciado una palabra que es la palabra derivada, que yo no sé si usáis mucho en cinemática o no. O sea, yo recuerdo que cuando yo estudié, yo no usé prácticamente las derivadas durante el bachillerato. Y fue cuando llegué a la carrera, cuando me dijeron, no, mira, es que las derivadas te permiten pasar de la velocidad a la aceleración y todo esto. Entonces, yo no sé si ahora sí que se hace ese ejercicio, porque al fin y al cabo, las funciones posición que se suelen considerar son sencillitas y se suelen poder derivar fácilmente. Sí, en primero de bachillerato sí que se empieza. Por eso decía que hay algunas veces que tenemos que adelantar nosotros el concepto. Uh-huh. Lo que ocurre es que, claro, si adelantamos el concepto no significa que les vayamos a dar nosotros el tema de derivadas, con lo cual están limitados, no les damos todas las reglas de derivación, así que al final lo acabamos aplicando, por lo menos yo, únicamente a funciones polinómicas, porque no tiene sentido que sin haber dado el tema en matemáticas en profundidad y sin entender todavía del todo bien qué es una derivada, que estemos complicándole la vida con funciones exponenciales, con radicales y cosas por el estilo. Entonces se les menciona para que entiendan el concepto y se utiliza pero con funciones polinómicas. Eso en primero de bachillerato. En segundo de bachillerato, que ya lo han dado, aunque no se trabaja ya la cinemática porque ya se da por hecho que se conoce todo lo que tienen que saber de cinemática, pero es que ahí la derivada sí que es súper importante para algunas de las cosas que hacemos en segundo de bachiller, como por ejemplo la inducción. O sea que la derivada sí que se aplica bastante en física. Vale. Yo sospecho que este recuerdo que tengo es un recuerdo de formado y que seguramente yo también las usaba. Pero sí recuerdo llegar a primero y decir, vale, las derivadas servían para todo esto. Como si no lo hubiera entendido bien en bachillerato o algo por el estilo. Por cierto, para los oyentes que no sepan de qué estoy hablando, es que resulta que cuando uno tiene la función de la posición en función del tiempo, es decir, la posición como una función del tiempo, si uno saca la derivada de eso, te da la velocidad en función del tiempo, la velocidad instantánea. Y si uno deriva la velocidad respecto al tiempo, obtiene la aceleración en función del tiempo, la aceleración instantánea también, porque todas estas cosas son abstracciones matemáticas y se utilizan pues métodos matemáticos para llegar de la una a la otra. Javi, una pregunta más. A nivel de ejercicios, yo todo esto que acabamos de decir lo recuerdo sinceramente bastante tedioso. Ya he hablado de que mi memoria no es muy fiable, así que a lo mejor me lo estaba pasando yo pipa haciéndolo. Pero recuerdo que todo esto de hacer muchos tiros y todas estas cosas, yo lo veía como, bueno, todos los ejercicios son básicamente iguales, ¿no? ¿Cómo lo viven los estudiantes? ¿Tú tienes la sensación de que se aburren? ¿Tratáis como de introducir novedades, de hacer los ejercicios de manera distinta? Bueno, yo es que tenía la misma sensación que tú. Todos los ejercicios son iguales. Y es que realmente lo son. En cuanto identificas el tipo de movimiento, pones la ecuación, sustituyes las cosas y despejas lo que falta. Es que no tiene más. A mí lo que me resulta interesante de esto es interpretar qué narices está pasando. Entonces yo cuando cojo un libro de texto y veo en el libro de texto que todos son un coche sale de Madrid, otro sale de Barcelona, dónde se encuentran y cosas por el estilo, es que yo les digo al alumnado, si es que yo leería esto y me aburro igualmente. A mí lo que me interesa es ver situaciones distintas en donde esto se puede aplicar para que veáis que esto no es solo
coches y bicicletas moviéndose y un policía persiguiendo un ladrón. Entonces, a mí me gusta ponerle situaciones muy variadas. Situaciones que pueden tener que ver con física puntera, como por ejemplo, yo les he hecho medir el tiempo que tarda un haz de luz en recorrer cada uno de los brazos del interferómetro LIGO. Que al final es un MRU. Solo tienen que coger y decir, la luz va a esta velocidad, el brazo mide 4 kilómetros, puedo calcular el tiempo que tarda en recorrerlo. O en el movimiento circular se puede calcular cuánto tardan las partículas en el CERN en darle vueltas al acelerador de partículas. Entonces, con estas cosas estamos introduciendo experimentos y conceptos de física más nuevos, digamos, y que les pueden llamar la atención y que les puede picar la curiosidad. Luego también me gusta mucho hacer ejercicios en donde se interpreta lo que está pasando. Por ejemplo, en lugar de un coche sale de una ciudad y otro sale de la otra donde se encuentran, yo a lo mejor lo que les digo es, un guepardo está persiguiendo una gacela. Y lo que calculamos es cuánto tarda en alcanzar a la gacela. Vale. Y yo les doy una información extra, que es, el guepardo no puede mantener esa velocidad todo el tiempo que le dé la gana. El guepardo, en cuanto ha recorrido 400 metros, ya no le da para más y tiene que pararse. Entonces, la pregunta es, ¿va a cenar esa noche el guepardo? ¿O se va a volver a descansar porque no puede y mañana ya tendrá otro intento? Entonces, ese tipo de preguntas son las que a mí me gustan porque ya no es solo hago los cálculos y ya está, sino que interpreto el resultado. Otro ejemplo de cosas de interpretación sería, yo he diseñado unos fuegos artificiales porque quiero que cuando salgan lanzados al aire lleguen a una cierta altura. ¿Con qué velocidad hay que lanzarlos? Entonces se puede calcular con un tiro parabólico qué velocidad habría que lanzarlos para que lleguen. Pero entonces luego les hago la pregunta de ¿y todo esto es real o no es real? ¿Esto es un modelo que realmente sería aplicable a cómo funcionan los fuegos artificiales o no? Y entonces ahí debatimos si el tiro parabólico sirve para cualquier cosa que ha sido lanzada al aire, si no, y razonamos que en el caso del fuego artificial, por ejemplo, está siendo impulsado continuamente. No le doy velocidad al principio y luego me olvido, sino que están pasando otras cosas más complicadas. Esas preguntas, que son las que sirven para ver si han entendido que esto es un modelo y cómo se aplica el modelo y qué interpretación tienen los resultados que nos dan, son las que a mí me resultan más interesantes y hacen que luego los ejercicios no sean todos iguales. Pero también es verdad que son las preguntas que llevan de cabeza a mis alumnos. Ajá. Que luego llegan y dicen, es que, profe, cada vez que nos pones un ejercicio no sabemos por dónde vas a salirnos. Claro, es que yo lo que estoy pensando es que realmente el tiro parabólico ha tenido un uso histórico muy importante. O sea, quiero decir, los militares a lo largo de la historia tenían que lanzar cosas para hacer asedios. Si fuese con catapultas, que fuese con trebuchets, que fuese con cañones luego. Y hubo un tiempo en que las ecuaciones de la cinemática no eran conocidas. Que esta cosa se hacía pues por prueba y error, porque hay gente que tenía más intuición o menos, o algo de este estilo. O sea que realmente el conocimiento de la cinemática habría sido como un conocimiento de alta seguridad militar que habrían mantenido bajo puertas cerradas y todo esto, porque era importantísimo para ser un ejército mejor que el de al lado y todas estas cosas. Entonces, para mí, este aspecto de la cinemática se explota poco. Y yo creo que a los chavales que la física no les interese tanto, pero la historia les mole más, igual esto les motivaría. Por ejemplo, Napoleón era un crack en estas cosas. Napoleón sabía un montón de cómo hacer cinemática con los cañones. Él era oficial de artillería. Es curioso. A mí también me gusta aprovecho también el ejemplo de las catapultas, los trebuchets y todo eso. Y yo lo tengo en cuenta y les pongo en medio una muralla. Y ya no solo calculamos hasta dónde alcanza el proyectil, sino si con esa trayectoria va a poder superar la muralla o se va a chocar contra la muralla. Entonces, todo ese tipo de cosas al final pues le dan un poco de vidilla también a los enunciados, que no sean siempre los mismos. Vamos a hablar un poco de movimiento circular y de su primo hermano, el movimiento armónico. Cuéntanos cuándo se introduce esto y de qué manera se les va haciendo ver que en ese movimiento, que es simplemente una cosa moviéndose en un círculo, pues puede haber cosas más interesantes que a lo mejor pueden servir para cosas. Cuéntanos un poco. Bueno, pues el movimiento circular es también en cuarto de la ESO. El movimiento circular uniforme, es decir, con velocidad constante. Es un movimiento que al final es muy sencillo. Aunque es un movimiento en 2 dimensiones, no necesita ser estudiado en 2 dimensiones, porque hay lo que en física llamamos una condición de una ligadura, que lo que hace es relacionar las dos dimensiones, la X y la Y. Entonces, solo conociendo una ya se puede estudiar todo el movimiento. Y lo que hacemos es, en lugar de estudiarlo en términos de distancias, que se podría también, lo estudiamos en términos de ángulo. Entonces se introducen conceptos como la posición angular, la velocidad angular,
etcétera. Para esto tenemos en cuenta que Vale. normalmente cuando llegamos a este punto ellos ya están trabajando la trigonometría o la acaban de terminar en matemáticas, con lo que algo de trabajar con ángulos y con círculos ya conocen. Aunque ahí todavía no utilizamos trigonometría cuando damos el movimiento circular en cuarto. Lo que hacemos es hacerles ver que solo estudiando el ángulo es suficiente y que por la relación que hay entre el ángulo y el arco de ángulo, la longitud de arco, se puede saber información sobre lo rápido que se mueve, sobre su velocidad, a partir de ver cosas como el tiempo que tarda en recorrer un cierto ángulo, que es lo que acabamos llamando velocidad angular. Lo que sí que es interesante de este movimiento es que es un movimiento que, a pesar de que la velocidad, el valor de la velocidad no cambia, su dirección sí que cambia. Y por tanto tiene aceleración. Exacto. Entonces es el primer contacto que tienen con un movimiento en el que, a pesar de haber aceleración, la velocidad, el módulo de la velocidad es constante. Y eso es una de las cosas que cuesta más, generalmente. El entender que tenemos una aceleración a pesar de que la velocidad parezca no cambiar. Claro, ahí hay una diferencia entre lo que pasa con el ángulo, que todos son ecuaciones sencillitas y el ángulo simplemente va cambiando de manera uniforme y ya está, y lo que pasa con lo que llamaríamos velocidad lineal, ¿no? Que la velocidad lineal tiene la dirección cambiando continuamente, que es un poco más complicada. Eso es. Y luego también aprovechamos para introducir conceptos como el periodo y la frecuencia, Ajá. que son, al ser un movimiento periódico, un movimiento que se repite, hay muchos ejercicios que solo tirando del concepto de periodo o de frecuencia y utilizando proporcionalidad y sentido común, se pueden sacar los resultados del ejercicio casi sin necesidad de recurrir a las ecuaciones del movimiento. Entonces son definiciones muy potentes que se introducen también aquí en este punto. Víctor, ¿querías decir algo? Sí, tengo una pregunta, Javi. En cuarto de la ESO, cuando haces este tipo de movimiento circular, ¿llegáis a sacar la fórmula o el modelo de la aceleración normal como aquella que está cambiando la dirección, pero no el módulo de la velocidad, es decir, no la rapidez, la de v cuadrado partido r? ¿Eso se trabaja en cuarto? Se utiliza la fórmula, pero no se deduce, porque para deducirla bien hay que utilizar cálculo vectorial y derivadas y demás. Entonces no se les demuestra la fórmula, pero sí que se les dice que cuando la aceleración solo cambia la dirección del movimiento, pero no cambia el módulo, que lo llamamos aceleración normal, y que el vector es perpendicular al de la velocidad y ese tipo de cosas. O sea que sí que se trabaja con ella. Vale, y otra pregunta que me surge es que este año he dado en el laboratorio de matemática creativa en la que no tengo currículum y puedo hacer lo que quiera, siempre que no lo suspenda. He estado con alumnos de prácticas, del practicum, y se nos ha ocurrido trabajar el concepto de curvatura. Y entonces, mi duda es, tú cuando estableces la expresión de la aceleración normal de v cuadrado partido r, ¿tú justificas de dónde viene esa fórmula? ¿Demuestras o hablas al menos dimensionalmente de ella? Se puede hablar dimensionalmente, porque se les puede hacer ver que las unidades cuadran. Correcto. Pero no se les demuestra de dónde viene. Y de hecho no solemos hablar de la curvatura porque como lo aplicamos solo al movimiento circular en cuarto de la ESO, claro, el radio del círculo es el radio del círculo. En primero de bachillerato, en donde ya se habla de las componentes intrínsecas de la aceleración, de la tangencial, de la normal, ahí sí que se hace referencia al radio de curvatura y que en cada punto de la trayectoria el radio de curvatura puede cambiar. Claro. Pero eso ya es primero de bachillerato. Es que me parece una cosa que yo nunca había comentado, porque claro, tampoco doy física, pero me había dado cuenta que dices, claro, esa fórmula está partido R porque es una medida de la curvatura, porque la curvatura implica aceleración normal. Y eso me llevó a pensar que, claro, hasta la fórmula de un potencial gravitatorio tiene el R dividiendo como una medida de curvatura. A pesar de que estamos hablando de una gravedad clásica que no tiene nada que ver con la curvatura del espacio-tiempo, pero la matemática ya predijo esa curvatura, ya se está usando un concepto de curvatura. Y tiene que ver con una distancia. Dije, ostras, ¿cómo está todo tan relacionado? Y cómo estaba la semilla ahí de que no existen las fuerzas, ¿no? Es una curva. Sé que me estoy saliendo mucho, pero quería contar esto, he aprovechado. Cómo hay un concepto de curvatura intrínseco hasta en las ecuaciones de Newton, de la gravedad y del campo. Bueno, porque en realidad con lo que tienen que ver es con el teorema de Gauss, ¿no? O sea, tienen que ver con que hay una cosa que está diluyéndose en un casquete esférico de tamaño cada vez mayor y por eso aparece ahí el radio.
Es increíble cómo hay una verdad intrínseca detrás siempre, ¿no? Y de hecho, mi sospecha, yo no he leído mucho sobre esto, pero mi sospecha es que la gente a finales del 17 intuía que los tiros iban por ahí. Intuían que esto tenía algo que ver con la distancia, con una esfera alrededor. Algo leí que me hacía pensar que tenían una idea de que esto iba en esa dirección. No sé si alguien lo escribió o si yo lo entendí mal cuando lo leí. Pero vamos, que efectivamente eso está ahí. Pero volvamos al redil, por favor, que no estábamos hablando de la historia de la física. Estamos hablando del movimiento circular y de su primo, el movimiento armónico. Entonces, una vez, no sé si queda alguna cosa por contar del movimiento circular, que además se puede hacer con aceleración, ¿no? Sí, con aceleración ya se hace en segundo de bachillerato. En primero de bachillerato. En donde ya que saben derivar se puede calcular la aceleración tangencial, que se calcula derivando el módulo de la velocidad, y se puede calcular la aceleración normal. Entonces, en bachillerato ya sí que se les habla de las componentes intrínsecas de la aceleración y se estudian movimientos más complejos en donde la curvatura puede cambiar y pueden pasar cosas. Pero claro, necesitan más herramientas para poder enfrentarse a esas situaciones. Y en cuanto al movimiento armónico simple, que como decías es su primo hermano, se estudia en segundo de bachillerato ahora mismo. Ha habido épocas en donde se introducía en primero de bachillerato, pero ahora mismo está en segundo de bachillerato. En primero de bachiller ya se estudian bastante las funciones trigonométricas, se conocen más cosas de análisis, conocen funciones periódicas y al final todas esas herramientas les ayudan a que luego puedan entender mejor este movimiento oscilatorio. Tengo una pregunta por otro aspecto de todo esto de la cinemática, que es el aspecto experimental. O sea, quiero decir, todas estas cosas que hemos dicho se estudian en el aula con ecuaciones y ya hemos dicho que la cinemática es una disciplina que tiene una componente matemática importante, pero todo esto se puede medir experimentalmente. Uno puede medir cosas sobre trayectorias y sobre cómo cambia el movimiento yendo a una bancada a medir cosas. La pregunta es, ¿esto se hace? ¿No suele haber tiempo? ¿Hay material? ¿No hay material? ¿Qué hay de esta componente experimental de la que yo creo que siempre cojeamos un poquito en España? A ver, tiempo se puede sacar. No mucho, sobre todo en algunos cursos. En cuarto de la ESO para arriba el tiempo escasea bastante. Y además en cuarto de la ESO suelen ser grupos más numerosos. Suelen ser ya grupos de 30 personas, etcétera. Lo cual hace difícil trabajar en el laboratorio. Pero lo bueno es que como son movimientos, podemos solventarlo saliendo al patio. Eso lo hago, por ejemplo, con segundo de la ESO. En segundo de la ESO, como son todo movimientos sencillos, MRU o velocidad media y cosas así, pueden salir al patio. Yo les digo que se pongan por grupos, hagan una serie de recorridos, digamos, y que midan el tiempo que tardan en hacer esos recorridos. Y entonces, a partir de ahí, pueden calcular velocidades medias, aceleraciones medias y cosas por el estilo. Entonces, así no dependemos tanto de la limitación espacial y de gente que puede tener una clase numerosa. En cuarto de la ESO también podemos hacer algo parecido, salir al patio y medir algunos movimientos. Pero ahí yo intento buscar cosas un poquito más interesantes, como por ejemplo medir un movimiento periódico como pueda ser un péndulo. Que el péndulo no se estudia en cuarto de la ESO, pero podemos estudiar el movimiento periódico, la frecuencia del movimiento y alguna cosa más en el laboratorio utilizando esto. Y también podemos aprovechar para medir la gravedad. Dejando caer cosas desde distintas alturas, podemos hacer un gráfico y a partir de ese gráfico podemos sacar el valor de la gravedad. Pues me parece muy guay esto, Javi, porque yo tengo un poco la sensación de que este carácter abstracto de la cinemática a algunos estudiantes, yo estaba entre ellos, les viene bien porque les va bien el pensamiento abstracto, les gustan las matemáticas, pero en cambio otros, eso de salir al patio y ser ellos los objetos que están recorriendo la trayectoria y medir ese tiempo y que tenga una cierta fisicalidad, estoy seguro de que hay a un cierto tipo de estudiantes que hace que el concepto le llegue más fácilmente, ¿no? ¿No te parece? Sí, pero es que además les sirve para interiorizar precisamente lo que estamos diciendo de que todo esto son modelos. Porque claro, salen al patio y ellos mismos dicen, profe, pero es que no me estoy moviendo a velocidad constante. Ya, claro. Bueno, pero es que tu aceleración ha durado tan poco que podemos considerar que la mayor parte del tiempo ibas a velocidad constante. Entonces, hablamos del tema de las suposiciones, las simplificaciones, de lo que significa hacer un modelo, de cómo de bueno es ese modelo. Entonces, da juego el hacer este tipo de prácticas por sencillas que parezcan.
¿Y en bachillerato da tiempo a hacer algo así un poco más experimental o ya va todo tan apretado y va todo el mundo tan corriendo que no se puede? Bachillerato ya la cosa está bastante más apretada. Ahí ya sí que cuesta más hacer cosas de tipo experimental. Alguna cosa se puede trabajar. A mí me gusta trabajar con simuladores porque se les puede enseñar a usar el simulador y luego mandarles como tarea para casa que usando el simulador tomen medidas. Uh-huh. Entonces yo suelo tirar de ese tipo de recursos para poder optimizar al máximo el tiempo que tenemos disponible, porque ya bastante apretado está, la verdad. Vale, pues tengo una última pregunta para vosotros, que es así un poco genérica. A lo largo de esta charla han salido, digamos, las relaciones de la cinemática con otras cosas, ¿no? Pues hemos hablado que tiene una componente matemática importante, que sin hablar de funciones matemáticas es difícil hacer cinemática. Hemos hablado de que los vectores pueden jugar un papel. Hemos hablado de que incluso hay una componente histórica, ¿no? De que esto se usaba para poder asediar ciudades. O de que puede haber una componente biológica, ¿no? De biomecánica, de cómo se mueven los seres vivos. Entonces, ¿crees, Javi, que sería planteable hacer algo interdisciplinar, algo en plan ámbitos con la cinemática, que todo el mundo cree que es como física pura y dura y que no se puede usar para otra cosa? Sí, yo creo que sin ninguna duda. Vamos, con el programa de hoy yo creo que ha quedado muy claro que la relación con matemáticas es indiscutible. Entonces, se puede relacionar el tema de funciones o incluso el tema de geometría con la parte de cinemática. Y luego, a través de sus aplicaciones, se puede incluso relacionar con otros temas. Ya hemos hablado antes del guepardo y la gacela, con lo que ahí Exacto. tienes temas de biología. Y puedes Exacto. hablar de sí, que tienes el animal terrestre más rápido del mundo, pero que aguanta poco con esa velocidad. Víctor, ¿qué opinas tú sobre esto? No sé si tú has hecho alguna experiencia en este sentido. Sí, yo lo he hecho, no, como lo mío es matemática, yo pues interpelo a la propia física y lo que solo hice una vez y me funcionó, porque éramos poquitos en un cuarto de estos, que como mis matemáticas están partidas, siempre tengo menos gente. Y lo que hicimos fue medirnos nuestra velocidad media de alguna forma y representarla gráficamente. Y fue tomando a gente que tenía que andar lo más regularmente posible en clase, mientras otros iban tomando datos cada vez que pasaban por ciertas marcas del suelo, que eran, pues, separábamos la clase en una cantidad equidistante de metros y representábamos, para que vieran si la representación de espacio respecto a tiempo era una recta o sin embargo había irregularidades. Y hacía preguntas como lo que ha dicho Javi antes, de bueno, pero la velocidad es siempre igual. En respuesta a esa pregunta decidimos hacer las fracciones de espacio cada vez más pequeñas, para tomar datos cada vez más fiables, y en realidad llegando a una especie de velocidad casi instantánea. Uh-huh. Y veían que con cuanto más troceábamos el espacio, la precisión era mayor. Y que además, cada alumno que había cogido una, porque yo les dije andar libremente, con velocidades distintas, molaba porque veían como la inclinación de la recta cambiaba y daba una medida visual directa de la velocidad de cada alumno. Pues yo voy a animar desde aquí a nuestros oyentes, que sé que muchos son profesores, a que hagan este tipo de experiencias, ¿no? Que hagan cosas con gente de otros departamentos. Porque, por ejemplo, con biología hemos dicho lo del guepardo, pero se podría hablar de saltos de insectos, que no dejan de ser una especie de tiros parabólicos en donde el rozamiento es muy importante, pero bueno, lo hacemos en condiciones ideales y no es tan importante. Entonces vemos la pulga o el saltamontes como qué parábola hace o algo por el estilo. Y realmente esto se puede hacer y se puede aprender de biomecánica y se puede aprender de historia y de otras cosas. Así que incluso algo tan abstracto y tan fundacional para la física como la cinemática, pues yo creo que se puede compartir con gente de otras disciplinas y interesar a los chavales a los que a lo mejor la física les importaría menos, ¿no? No sé si queréis comentar alguna cosa final. Yo, por mi parte, ya he terminado todas las preguntas que tenía. Yo creo que va bien la cosa. Sí, lo tenemos bien cubierto. Sí, yo creo que hemos hecho un programa sobre un tema que, curiosamente, pese a lo fundacional que es, no habíamos tratado todavía. Así que ya hemos contado alguna cosita de cinemática y contaremos más cosas seguro en el futuro cuando se nos ocurran pues, situaciones de aprendizaje o cosas que podemos explicaros. Muchas gracias, Javi, por participar en este programa y por ser tú la voz cantante en el día de hoy. Nada, un placer. Ha sido... Los oyentes espero que no lo perciban, pero ha sido un programa accidentado desde el punto de vista técnico, pero hemos podido llegar hasta el final. La magia del montaje va a hacer que nadie sepa que eso ha ocurrido. Para ellos va a ser un programa perfectamente smooth, en donde no hemos estado enfadados en ningún momento con los ordenadores, todo perfecto. Muchas gracias, Víctor, también por participar en este experimento de meditación colectiva que ha sido este capítulo.
Sí, creo que los oyentes observarán que la función del programa es una función continua, suave, derivable, pero para nada ha habido discontinuidades. No, para nada. Nada, un placer como siempre, ha estado muy interesante. Y nada, muchas gracias también a todos los oyentes que han llegado hasta aquí, como siempre, porque son unos héroes, se tragan aquí nuestras turras de 1 hora sobre cosas de educación de las ciencias y se lo agradecemos de verdad, porque yo os digo, este podcast es seguramente el más indie que yo hago. O sea, el que tiene un público más reducido, pero que a la vez nos siguen escuchando a pesar de las irregularidades y de todas las cosas. Así que los que llegáis hasta aquí sois mis héroes. Y lo que os merecéis es el siguiente capítulo de Ignorancia sí que sé, que va a empezar al otro lado de esta música que suena ahora mismo.